Enero es un mes de nuevos comienzos, de dejar atrás malos hábitos y hacer resoluciones para nuestro bienestar y el de nuestras familias. Sin embargo, los estudios dicen que menos de la mitad de los que hacen resoluciones en enero perseveran en sus resoluciones hasta el fin del año. Es más, es tan común la práctica de hacer resoluciones y luego abandonarlas que algunos han denotado el 17 de enero como el día de abandonar tus resoluciones del año nuevo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ser constantes en nuestras resoluciones? Una razón es porque no hemos considerado el verdadero coste de lograr lo que nos hemos propuesto. No hemos tomado en cuenta lo realmente difícil que es levantarse, por ejemplo, a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios o dejar de comer ciertos alimentos. Cuando nos damos cuenta lo que realmente va a costar llevar a cabo nuestras resoluciones, solo perseveramos cuando nuestro deseo para lograr el objetivo es mayor que nuestro deseo de dormir esa hora extra o comer esa comida dañina. Y eso no es fácil. Otro factor que contribuye a la falta de constancia en nuestras resoluciones es el cambio de circunstancias. Podríamos decir que es relativamente fácil ser constantes en nuestros propósitos cuando las circunstancias son las más propicias, pero cuando las circunstancias empeoran, ya no tanto. Por ejemplo, un atleta podría tener toda la motivación del mundo para lograr sus objetivos, pero luego muere un ser querido y ya no siente la misma pasión para ganar ese torneo como antes. Las circunstancias han cambiado. Lo único que puede hacernos perseverar, aun cuando las circunstancias no son las más deseadas, es el saber que lo que tenemos por hacer es realmente importante y vale la pena, independientemente de las circunstancias. Y hermanos, así es con nosotros, como iglesia. No tenemos una resolución que hemos hecho nosotros. No estamos hablando de resoluciones. Tenemos una misión que se nos ha dado. Y esa misión realmente importa y vale la pena, independientemente de las circunstancias. Lo que vamos a aprender en nuestro pasaje de hoy, por medio del ejemplo del apóstol Pablo, es que debemos ser constantes en nuestra misión, que hemos estado viendo a lo largo del libro de Hechos, cuál es nuestra misión, ¿verdad? Aun cuando las circunstancias no son las más deseadas, sabiendo que Dios nos ha puesto donde estamos para sus propósitos eternos. Si os acordáis en el último pasaje que vimos, al final del capítulo 23, Pablo estaba en Cesarea, a la espera de ser juzgado por el gobernador Félix. Había sido llevado, escoltado, ¿verdad?, por estos soldados para evitar que le maten, de Jerusalén a Cesarea. Ya Pablo está en Cesarea. Ahora, ¿quién es este Félix del que habla nuestro pasaje de hoy? Bueno, su nombre entero era Marco Antonio Félix. Y él era el procurador o gobernador de la provincia de Judea. Podríamos decir que un procurador era como el representante del César en una provincia del Imperio Romano. Y la capital de Judea era Cesarea, por eso él estaba ahí. Félix era un griego liberto del emperador Claudio. ¿Y qué es eso? Bueno, eso significa que Félix había sido un esclavo, ojo con esto, a quien el emperador Claudio le otorgó la libertad gracias a la buena relación que tenía el hermano de Félix con el emperador. El historiador Tácito dijo de él que ejercía su poder con los instintos de un esclavo. Durante su administración creció el sentimiento antirromano de los judíos por la poca simpatía que tenía Félix hacia los judíos y sus necesidades, lo cual llevó a muchas insurrecciones. Ahora, ¿por qué os estoy diciendo todo esto? No solo por dar los datos, porque va a ser relevante a lo que vamos a ver más adelante, ¿vale? Félix era arbitrario en su administración de la justicia, no era constante en su administración de la justicia. Y como vamos a ver, era conocido por aceptar sobornos. Tuvo 3 esposas.
la última de la cual fue Drusila, la hija del rey Agripa I. ¿Quién es Agripa I? El Herodes de Hechos capítulo 12, que ya vimos anteriormente. Su ineptitud administrativa, nos dicen los historiadores, finalmente hizo que perdiera su oficio cuando no manejó bien una disputa entre judíos y gentiles. Y era muy importante que él supiera cómo apaciguar a los judíos para ser el procurador de Judea. Imagínate cuántos judíos había. Ahora, fue para dar testimonio de Cristo a este hombre que la mano del Señor guió a Pablo a Cesarea. A este hombre, a este tipo de hombre que acabamos de describir. Y lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy es la constancia de Pablo en dar testimonio de Cristo. Aún en un periodo de transición, sí, lo podríamos llamar un periodo de transición porque aprendimos el domingo pasado que el Señor ya le había dicho que él iba a terminar en Roma. Pero él no está en Roma todavía. Entonces podríamos llamar esto un periodo de transición, y vaya periodo de transición. 2 años en Cesarea. Eso es mucho tiempo, ¿verdad? Y a una audiencia mínima. Félix con Drusila. Nuestro sermón de hoy va a avanzar en 4 partes, que son en sí las 4 partes que vemos en el pasaje. Es la división natural en sí de este pasaje. Vamos a ver primero la denuncia falsa. Número 2, la defensa verídica. Número 3, la decisión decepcionante. Y por último, la disertación providencial. La denuncia falsa, la defensa verídica, la decisión decepcionante y la disertación providencial. Al final del sermón, espero que sintamos la importancia de ser constantes en nuestra misión, aun cuando las circunstancias no son las más deseadas por nosotros o las más ideales para nosotros, sabiendo que Dios nos ha puesto donde estamos para sus propósitos eternos. Vamos a empezar con la denuncia falsa. La denuncia falsa, punto número 1. Desde el capítulo 22, Pablo ha tenido que defenderse ante diferentes grupos. Pero lo que vemos por primera vez en el capítulo 24 es un juicio formal, con todos los elementos de un juicio real. Tenemos el abogado de la acusación, podríamos llamarlo eso la fiscalía, ¿no? El abogado de la acusación, Tértulo. El acusado, Pablo, y el juez, Félix. Lo vemos en el versículo 1, dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador, que es una forma de hablar de un abogado, llamado Tértulo. No sabemos si era judío o si era simplemente un gentil que los judíos contrataron, pero se llamaba Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahí tienes, ¿verdad? A los acusadores, el acusado y el juez. Aquí Tértulo, en representación del Sanedrín, del concilio, presenta una denuncia formal en contra de Pablo. Y esto es lo que vemos en los versículos 2 al 9. Vemos el lenguaje de una denuncia formal. Una acusación formal. Dice así: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, mira estas palabras: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre, eso es Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos.
Los judíos también confirmaban, daban el sí, diciendo ser así todo. Todo lo que Tértulo dice, de principio a fin, es falso. Todo. En clara violación del 9º mandamiento. ¿Verdad? El 9º mandamiento es: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Primero, sus palabras halagadoras hacia Félix eran completamente falsas. Ya os he leído lo que la historia dice acerca de Félix. Félix seguramente fue el peor administrador de los asuntos judíos que tuvo Judea en toda su historia. Hubo más insurrecciones durante su tiempo como procurador que cualquier otro tiempo. ¿Por qué? Porque estaban molestos con el Imperio Romano, gracias a él. Entonces, obviamente mintió en su introducción. Segundo, las acusaciones contra Pablo eran completamente falsas. Y tercero, la descripción de lo que sucedió en Jerusalén, que ya vimos en el capítulo 21, cuando Claudio Lisias tuvo que salvar a Pablo, fue completamente falsa. Las acusaciones contra Pablo eran básicamente tres: causa disturbios, sediciones, está causando problemas, ¿no? Lidera una secta herética llamada los nazarenos, es el nombre que ellos le dan. Y por último, intentó profanar el templo. Ahora, cada una de estas acusaciones estaban diseñadas para condenar a Pablo ante Félix, quien estaba encargado de mantener la paz en Judea. No estaban diseñadas para comunicar el verdadero corazón del asunto, el cual era acerca de Cristo y su resurrección. ¿Verdad? El Evangelio. Ellos no estaban de acuerdo con ese mensaje, pero no es la forma que ellos lo describen. Esto es exactamente, por cierto, lo que hicieron los enemigos de Jesús cuando estuvo ante Pilato. Una vez más vemos la identificación de Pablo con Cristo, y esto no es casualidad. Lucas capítulo 23, 1 al 2, cuando los judíos presentan acusaciones contra Jesús ante Pilato. Mira cómo describen estas acusaciones. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, imagínate, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Para ellos dijeron eso sabiendo, no que era verdad, sino sabiendo que eso quizá iba a provocar una reacción de Pilato. Hermanos, no debemos sorprendernos cuando los enemigos de Cristo mienten acerca de nosotros. Así hicieron con Jesús y así harán con nosotros cuando somos fieles en nuestra misión de dar testimonio de Cristo. Considerad las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa es la palabra operativa aquí, mintiendo. Vergüenza para nosotros si lo que dicen es verdad, y a veces es verdad lo que dicen contra personas que profesan el nombre de Cristo. Pero aquí está hablando de aquellos que dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. La pregunta es: ¿qué debemos hacer cuando mienten acerca de nosotros? Pues hablar la verdad. Obviamente encomendar nuestra causa al Señor, quien es el juez justo, pero hablar la verdad. Y eso fue lo que hizo Pablo. Ya hemos visto la denuncia falsa, quisiera hablar de la defensa verídica de Pablo. El abogado de la acusación Tértulo presentó su denuncia formal contra Pablo, y ahora Pablo, el acusado, presenta su defensa. Pero lo que debe llamarnos la atención acerca de la defensa de Pablo, como en casos anteriores, es que Pablo no está enfocado principalmente en defenderse a sí mismo, sino en dar testimonio de Cristo. Es repetitivo, lo sé, pero lo vemos una y otra vez. Y Pablo tiene en mente a un hombre en particular en su defensa. No es que no está pensando en los judíos, pero tiene a un hombre en particular en su defensa, a Félix. Quiero que notéis la diferencia entre Tértulo y Pablo. Todo lo que dijo Tértulo fue falso, todo lo que Pablo dijo fue verdad. Básicamente la defensa de
Pablo tiene tres partes. Primero una refutación, del versículo 10 al 13. Luego un testimonio justo en el medio, del 14 al 16. Y una segunda refutación de las acusaciones contra él, del versículo 17 al 21. Nosotros vamos a ver primero las dos refutaciones y luego el testimonio. La primera refutación es esta: no causó disturbios. Muy simple. Pablo dice: no es verdad lo que dicen, que yo he causado disturbios. Versículo 10 al 13. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde muchos años eres fuerte de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo comienza su defensa sin adulaciones hacia Félix. Dice solo lo que es verdad, que Félix es juez de la nación, y por lo tanto está calificado para juzgarle. En su primera refutación, Pablo simplemente declara que no causó ningún disturbio y que sus acusadores no podían probar esa acusación contra él. Lo irónico es que fueron los judíos y no Pablo los que causaron el disturbio. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en Macedonia, ¿verdad? Acusaban a los cristianos, acusaban a los que estaban con Pablo y a Pablo mismo de alborotar la ciudad, cuando en realidad fueron los enemigos del cristianismo que estaban alborotando la ciudad. Es más, si os dais cuenta, cuando Tértulo narró los sucesos en el templo, lo narró de tal manera como si los judíos habían intentado arrestar a Pablo y juzgarle pacíficamente según la ley, y que fue Claudio Lisias el que usó de violencia para impedir que ellos pudieran hacer justicia con él. Pero todo eso era falso. Estaban a punto de matarle. Claudio Lisias tuvo que intervenir para salvarle, para que ellos le hiciesen una especie de juicio de estos como en el viejo oeste, ¿no? Donde simplemente todos se juntan y ahorcaban a la persona que consideraban que era culpable. La segunda refutación la vemos en el versículo 17 a 21. Estamos saltando la mitad porque quiero hablar de eso más en detalle. La segunda refutación es esta: no intenté profanar el templo. Esto ya lo hemos visto claramente. Esto es muy obvio. Dice el versículo 17: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Sabemos que él había traído un donativo para la iglesia de Jerusalén, que habían reunido todos los creyentes, las iglesias gentiles, y también había venido para presentar esta ofrenda. Y dice: está con ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando el templo. Esta palabra es un poquito raro que le estén acusando de intentar profanar el templo, trayendo a un gentil al templo, cuando en realidad él estaba ahí purificado. Dice: no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos: se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Aquí Pablo declara su inocencia de la acusación de intentar profanar el templo. Pero va más allá y dice que sí es verdad, la acusación, los testigos deberían estar presentes, pero no lo están. ¿Dónde están los que supuestamente le vieron traer a este gentil al templo? No estaban ahí. Y luego va al corazón del asunto y dice, versículo 20 al 21, o digan estos mismos: se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. La verdadera acusación en contra de él, y esto es lo que Pablo quiere resaltar, es acerca de Cristo y su resurrección. Y Pablo quiere que Félix lo sepa. Y esto nos lleva al testimonio de Pablo, que está justo en el corazón de su defensa. En este testimonio, Pablo tiene a Félix en mente y su objetivo principal es dar testimonio de Cristo. Esto lo vemos en el versículo 14 al 16. Quiero que veáis esto. Pero esto te confieso. Durante cuando empezó a decir esas palabras, todos dijeron: uy, va a confesar, ¿no? Que ha hecho lo que le acusamos que ha hecho. Pero esto te confieso. Este es su testimonio. Más testimonio que defensa.
que según el camino que ellos llaman elegida, así sigo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, Félix, hay una cosa verdadera que han dicho contra mí. Pertenezco a ese grupo que ellos llaman los nazarenos. Pero no es una secta herética del judaísmo como ellos dicen, es el camino. La única verdadera expresión a partir de la venida de Cristo del judaísmo. En otras palabras, este es el verdadero judaísmo. El camino es completamente compatible con la ley y los profetas, y es lo que hace posible la resurrección de los muertos, que la mayoría de los judíos profesan. Sabemos que los saduceos no profesaban eso, pero la gran mayoría sí. Una resurrección que será no solo de los justos, sino también de los injustos. Con esas palabras, Pablo quería que su audiencia, Félix y los judíos, consideraran todo lo que implica la doctrina de la resurrección de los muertos, que Cristo inauguró con su resurrección. Amigos, la resurrección es una verdad que da esperanza a los que creen en Cristo y debería producir temor en los que no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección es para justos e injustos. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los judíos ya tenían una doctrina de la resurrección. No estaba tan desarrollada como nuestra doctrina, ¿verdad?, que conocemos a partir de la venida de Cristo, pero tenían una doctrina de la resurrección. En el día final iba a haber una resurrección. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Luego Jesús dijo en Juan 5, versículo 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de vida. Más los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Los justos serán resucitados para gloria eterna y los injustos para juicio eterno. Hablamos mucho de la resurrección de los justos y así debería ser como creyentes, ¿verdad? Pero quiero que veáis lo que la Biblia enseña sobre la resurrección de los injustos. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, en los justos la resurrección produce esperanza. En los injustos debería producir terror. Pero si es así, ¿quiénes son los justos y quiénes son los injustos? Porque hay un montón de personas en este mundo que se consideran justos, ¿verdad? Y yo soy justo. Y señalan a otros como malos o injustos. Pero ¿cómo sabemos si somos parte de los justos o parte de los injustos? Creo que este artículo que hemos dicho juntos en nuestra confesión de fe lo define muy bien. Dice así: creemos que hay una diferencia radical y básica entre el justo y el malvado. Que son aquellos que son justificados por medio de la fe en el nombre del Señor Jesús y santificados por el Espíritu de nuestro Dios son verdaderamente justos ante sus ojos. Me encanta eso. Porque nadie
que está en este grupo de los justos es justo por su propia justicia. Somos justos solo por los méritos de Cristo, porque hemos sido declarados justos por Dios, el juez. ¿Y por qué? Porque hemos creído en Cristo, ¿verdad? Esto es muy importante, que nadie se crea que es especial de alguna manera, ¿verdad? Solo somos justos por la obra de Cristo y porque hemos creído y descansado en esa obra. Mientras que con los que siguen en su falta de arrepentimiento e incredulidad son malvados en sus ojos y están bajo maldición. Y esta distinción permanece entre los hombres tanto durante y después. De esta manera, ¿eres justo o injusto? Bíblicamente definido. ¿Has sido declarado justo por los méritos de Cristo o permaneces en tu rebeldía en contra de Dios? Solo hay dos posibles condiciones en las que te puedes encontrar. La resurrección por causa de Cristo no era solo algo que Pablo creía, era lo que explicaba lo que Pablo hacía. ¿Quieres entender cómo pensaba Pablo? Pues la resurrección tenía una gran parte que ver con lo que él hacía. Por eso dice en el versículo 16, y por esto, a la luz de la resurrección, de los justos y los injustos, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hablamos de la conciencia hace 2 domingos, y una vez más se hace referencia a eso, pero incluye a los hombres, lo cual me parece increíble, porque la meta de Pablo no era solo hacer las cosas correctamente ante Dios, sino también, no para presumir, no para fingir, sino para también ser un buen testimonio a los hombres, ¿verdad? Hacer las cosas correctamente delante de los hombres para que no tuviesen nada de qué acusarle. La resurrección entonces era la causa por la cual Pablo procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero la resurrección era la causa detrás de su forma de vivir, no porque Pablo temía el juicio de Dios, porque estaba en Cristo, sino porque Pablo sabía que todo lo que hacía hoy redundaría para la eternidad. Él vivía con la resurrección futuramente. Su misión valía la pena por la resurrección de Cristo. Su misión tenía urgencia por la resurrección de Cristo. Pablo no temía el testimonio falso de sus enemigos, porque el juicio de los hombres no sería el juicio final. Ese juicio, terminara como terminara, no sería el juicio final. Cristo tendría la palabra final. Y todo esto por la resurrección de los muertos. Ya hemos visto la denuncia falsa, la defensa verídica. Ahora quiero que veamos la decisión decepcionante. Aquí llegamos a lo que yo considero es el clímax de nuestra narrativa. Tertulo ha presentado su denuncia falsa. Pablo ha presentado su defensa verídica. ¿Qué decisión tomará Félix el juez? ¿Creerá Félix las acusaciones falsas y condenará a Pablo? ¿Absolverá Félix a Pablo de toda culpa y lo dejará libre? Pues lo que viene a continuación, desde un punto de vista narrativo exclusivamente, es bastante decepcionante. Si estamos esperando algo mucho más tipo Hollywood, ¿verdad? En lugar de condenar o absolver a Pablo, la decisión de Félix es no tomar una decisión. Su decisión es no tomar una decisión. Esto lo vemos en el versículo 22 al 23. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle. Félix da a entender que necesita oír de Lisias antes de tomar una decisión, pero eso es solo una excusa. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido al final del capítulo anterior que Claudio Lisias escribió una carta a Félix explicando toda la situación, y no solo eso, diciendo que él consideraba que Pablo era inocente. Entonces, ¿qué necesitaba Félix escuchar de Claudio Lisias? Nada, era una excusa solamente. Es más, nunca vemos en esta narrativa que se hace referencia a que Claudio Lisias terminó viniendo. No.
no llegó, porque no era necesario, era una excusa. El verdadero motivo de su no decisión es que no quiere quedar mal con los judíos. Él sabe que Pablo es culpable, pero no tiene la convicción moral de dejarle libre. Es un juez corrupto. Sabemos que él sabía que era inocente por dos motivos. Dice en el versículo 22, entonces Félix podía hacer estas cosas estando bien informado de este camino. Eso significa que él sabía, posiblemente porque su esposa Drusila era judía, que lo que decían acerca de los cristianos no era verdad. En otras palabras, puede que ellos enseñaban cosas que eran contrarias a lo que el concilio consideraba eran verdad, pero no causaban sediciones. Esto era bastante evidente. Y también porque le deja en prisión, pero con bastante libertad. ¿Qué le indica todo eso? Que él sabe que es inocente. Él sabe que es inocente. Lo que quiero que veáis aquí es la mano del Señor. Desde una perspectiva terrenal, la decisión de Félix es decepcionante. Desde la perspectiva divina, es exactamente lo que el Señor quería que sucediese, para que Pablo diese un testimonio completo de Cristo a Félix. Hemos visto la denuncia falsa, la defensa verídica, la decisión decepcionante. Quisiera terminar con la disertación providencial. Y con eso terminamos. Yo creo que es aquí, en la resolución de nuestra historia, que encontramos el énfasis de nuestro pasaje. Pablo está en una situación no deseada. Y cuando digo una situación no deseada, que si él hubiese podido escoger para sí mismo en qué situación quería encontrarse en ese momento, seguramente hubiese escogido algo diferente. Esto no es acusar a Pablo de nada. Yo creo que cuando José, por ejemplo, estaba atravesando las situaciones que él estaba atravesando en el Antiguo Testamento, seguramente él hubiese escogido, si a él le hubiese dado la opción, hubiese dicho, bueno, prefiero que no me vendan mis hermanos. O sea, si tengo la opción, prefiero que no me vendan mis hermanos. Prefiero que la esposa de Potifar no mienta acerca de mí. Prefiero que uno de los que yo le ayudé con la interpretación de sus sueños no se olvidara de mí, por ejemplo. Pero todo eso pasó por un motivo. Se encontraba en una situación, obviamente, desde su punto de vista, una situación no deseada. Pablo está en un periodo de transición, de Cesarea a Roma. No está en su destino final. ¿Y qué hace Pablo? Esto es lo que me encanta. Quiero que esta es la lección para nosotros. Hemos hablado mucho para llegar a este punto. Es constante en dar testimonio de Cristo, independientemente de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios, y esto es importante, hermanos, para entender cómo Dios obra providencialmente. Porque él sabe que Dios ha creado esas circunstancias para sus propósitos eternos. Pablo es fiel. Y en ese sentido es un ejemplo para nosotros. Por eso he llamado a este último punto la disertación providencial. Porque el texto habla de que Pablo disertó, por eso lo he llamado disertación providencial, porque Dios creó las circunstancias para que estuviese donde estuviese en ese momento. Al punto de poder disertar o dar un testimonio completo de Cristo a Félix y a Drusila. Y esto lo vemos en los últimos versículos, versículos 24 a 27. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad de llamar. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía de niña y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Toda nuestra narrativa de hoy está diseñada para llevarnos a este. Nada de lo que ha sucedido es un error. Pablo no está aquí simplemente de transición. Porque esto puede pasar, estamos leyendo y decimos, pero esto porque está aquí. O sea, Lucas, ¿por qué pusiste esto aquí?
Santo, ¿por qué inspiraste que este pasaje estuviese aquí? O sea, ¿por qué no nos hablas de que Pablo estaba en Jerusalén y luego estaba en Roma? Y cuéntanos historias más interesantes. ¿Por qué? Pablo está exactamente donde el Señor quiere que esté para hablar con Félix y Drusila. Ahora es importante entender quién es Drusila. Drusila era una judía, hija del rey Agripa I. Era una princesa, por decirlo de una manera. Debido a su gran belleza, escribe el historiador Flavio Josefo, Félix se obsesionó con ella y la quería como esposa. Félix logró convencerla que dejara a su marido y se casara con él, lo cual iba en contra de la ley de Dios. Esta información es importante porque nos ayuda a entender la disertación providencial de Pablo y por qué Pablo escogió el tema que escogió en su sermón. Porque conocía a su audiencia. Y seguramente los que leyeron el testimonio de Lucas, que él escribió, también estaban familiarizados con la historia de Félix y Drusila. La disertación de Pablo tuvo dos partes. Primero habló de la fe en Jesucristo. Segundo, en esta parte habló de quién es Jesús y lo que hizo en su vida, muerte y resurrección. Todos los elementos del Evangelio. Pero no terminó ahí. También habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Félix y Drusila necesitaban saber cuál era el estándar de la justicia de Dios, la ley. Y cómo ellos habían quebrantado la ley de Dios y cómo serían juzgados por Dios en base a esa ley si no se arrepentían. Bueno, ¿cuál es una de las leyes de Dios? No cometerás adulterio. Estaban en una relación de adulterio, ¿verdad? Sin ir más lejos. Hermanos, no estamos dando un testimonio completo de Cristo si no llamamos a los hombres a creer en Cristo y no les enseñamos por qué deben creer en Cristo. Si solo llamamos a los hombres a la fe y no al arrepentimiento y a la fe. Por eso necesitamos un testimonio que incluye la fe en Jesucristo y la justicia, el dominio propio y el juicio final, para usar el lenguaje aquí de nuestro pasaje. Necesitamos dar un testimonio que incluye la ley y el Evangelio, entendiendo la relación correcta entre estas dos. Hemos hablado mucho de eso a lo largo de esta serie. La ley es aquella que muestra al hombre su culpabilidad ante Dios y muestra su necesidad de Cristo, pero la ley no puede salvar. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de la condenación de la ley. De nuestra desobediencia contra la ley y hacernos justos, declararnos justos ante Dios, justificarnos ante Dios. Fijaos cómo respondió Félix a la disertación de Pablo. Dice, se espantó. Hermanos, una buena manera de saber si estamos dando un testimonio completo es cómo la persona responde a nuestro mensaje. Si la respuesta es solo positiva, seguramente no estamos contando toda la historia. Puede parecer amoroso solo contar las partes más bonitas del Evangelio, pero es lo más cruel que podríamos hacer. Es una tentación real en nosotros decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Ven a Cristo y todas las cosas te saldrán bien. Y obviar aquellas partes que deberían producir terror en los hombres, el juicio de Dios, la ley de Dios que condena al hombre y muestra al hombre su desobediencia a la ley. Es curioso que habla de dominio propio, ¿verdad? Dominio propio, un hombre que no ejerció en absoluto dominio propio por su codicia hacia esa mujer que no era su esposa. Engañó, hizo todo lo posible para que él pudiese estar con ella. Un hombre que aceptaba sobornos,
Un hombre que claramente estaba viviendo en rebeldía en contra de Dios. Sería como estar en la carretera. Imagínate esto por un momento, estás en la carretera y tú sabes que ha habido un derrumbamiento en la carretera, se ha hundido la carretera y si los coches continúan se van a caer. Y tú estás ahí y en vez de decir a la persona, mira, no sigas recto porque te vas a caer, tú le dices a la persona, mira, coge esta salida porque por ahí el paisaje es mucho más bonito. ¿Verdad? Pues ¿qué va a pasar? Muchas personas dicen, bueno, pero yo no quiero ir por ahí, quiero seguir recto. Sabemos que eso no sería amoroso, ¿verdad? No podemos obviar las partes negativas del mensaje solo porque no queremos alguna respuesta negativa. Tenemos que compartir todo el Evangelio. Amigos, si estás aquí y no eres creyente, no queremos engañarte. Queremos decirte la verdad. Pero no queremos que simplemente te espantes con la idea del juicio venidero. Queremos que te conviertas a Cristo para que la resurrección final no produzca terror en tu corazón, sino esperanza. Porque sabes que has sido justificado por Cristo, por la fe en Él. Nada en el texto parece indicar que Félix creyó el Evangelio. Es más, vemos que Félix quería que Pablo le pagara un soborno para librarlo. Y nuestra historia termina con Félix dejando a Pablo en la cárcel, porque quería quedar bien con los judíos. Nada de eso parece indicar que Félix se convirtió. Aunque no podemos decir nada definitivo, pero parece ser que eso es lo que el texto nos quiere indicar. Pero si Félix no se convirtió, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en darnos este pasaje? Yo creo que este pasaje está aquí para mostrarnos que debemos ser constantes en nuestra misión, aun cuando las circunstancias no son las más deseadas, sabiendo que Dios nos ha puesto donde estamos para sus propósitos eternos. Repasemos lo que vemos en este pasaje. Los enemigos de Pablo le denuncian falsamente. Pablo se defiende con la verdad. Félix decide que no va a decidir nada sobre Pablo y Pablo pasa 2 años en prisión. ¿Y qué hace Pablo esos 2 años en prisión? Da testimonio de Cristo. Aun cuando su audiencia es de 1 o 2 personas solamente. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le ha puesto ahí, aun cuando las circunstancias no son las ideales, para cumplir sus propósitos eternos. ¿Qué de nosotros, hermanos? Somos constantes en nuestra misión, aun cuando las circunstancias no son las más deseadas. Vemos la mano del Señor guiándonos aún en esos momentos hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Hermanos, somos conscientes que donde Dios nos ha puesto es exactamente donde Dios quiere que estemos. Y la misión nunca está en pausa. Dios nos ha puesto donde nos ha puesto para dar testimonio de Cristo. Ahí. No esperemos las, entre comillas, condiciones ideales para ser fieles a Cristo. Seamos fieles en cada momento con lo que el Señor nos habla. Eso no significa que no debemos crecer y soñar para el Señor. Pablo tenía el deseo de ir a Roma y terminó en Roma. Sabía que no iba a terminar en ese lugar siempre, no iba a estar en ese lugar siempre. Pero no olvidemos que donde Dios nos tiene ahora es exactamente donde nos quiere para sus propósitos. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos ha dado ahora. Seamos constantes. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Señor, yo sé que este pasaje ha tenido mucha información para nosotros. Yo te pido que a pesar de mi quizá falta de claridad, Señor, mis defectos como orador, Señor, yo sé que es posible que haya partes que no se hayan entendido, que no hayan sido claras, Señor. Yo te pido que a pesar de todo ello pueda ser muy claro lo que tú quieres enseñarnos por medio de este pasaje, Señor. Que no desaprovechemos, Señor, en un momento de nuestras vidas. Que no pensemos que donde estamos en este momento es irrelevante, sino que nos demos cuenta que donde Dios nos tiene ahora
es el lugar donde Dios quiere que estemos ahora para sus propósitos. Oh Señor, por favor, te pido que nos uses como iglesia a ser constantes y fieles en nuestra misión. Señor, también toca corazones de aquí, no te conocen como Señor y Salvador, para que puedan reconocer la verdad del juicio futuro, juicio final, y arrepentirse de sus pecados para no tener que experimentar la condenación de Dios, sino la salvación de Dios en Cristo. Porque todo esto te lo pido en el nombre